celebramos hoy una fiesta curiosa, muy reciente en el calendario litúrgico, que es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una solemnidad que, pues no se celebra en la Iglesia Universal, por eso no la vamos a encontrar nunca en los textos oficiales, digamos, ¿no?, de la Iglesia romana, latina. Esto se celebra siempre en el jueves posterior a Pentecostés, Y es una fiesta que nace en España, concretamente en la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, fundadas por un obispo español, José María La Higuera, y que goza ya de oficio propio, que fue permitida, digamos, aprobada por la Santa Sede para España y algunos países de Latinoamérica que lo han solicitado, en el año 1973. Esto surge de esa renovación de la concepción del sacerdocio del Concilio Vaticano II, ¿no? Y entonces, claro, en algunos sitios se celebra como día de jornada de santificación de los sacerdotes. Pero realmente este día lo que se celebra no es tanto el sacerdocio ministerial, sino ese oficio sacerdotal de Jesucristo, del cual goza todo el pueblo cristiano por el bautismo. Porque sabemos que nosotros tenemos que hay un doble sacerdocio. Hay un sacerdocio cuya diferencia es de esencia, no de grado. Es decir, un sacerdocio común, que lo tienen todos los bautizados, que tienen capacidad espiritual para ofrecer sacrificios, para tener relación con Dios, pero hay un sacerdocio ministerial ordenado a este sacerdocio común, que es el que ejercen los presbíteros, los diáconos y los obispos, y que goza, ya digo, de esa configuración ontológica, esa transformación ontológica con Jesucristo sacerdote. Bueno, pues para rezar por este sacerdocio, en ese doble sentido, pues está esta fiesta, ya digo, propia de España del año 1973, pero que algunos países de Latinoamérica pues también la gozan, ¿no?, de poder celebrarla. Vamos ahora a ver el formulario litúrgico de esta fiesta para sacar pues enseñanzas espirituales y teológicas que nos puedan valer para mejor vivirla. Comenzamos con una antífona de entrada, que sería como el canto de entrada de esta misa, tomada de Hebreos capítulo 7, versículo 24. Cristo, mediador de una nueva alianza, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. Aquí nos está descubriendo un primer rasgo del sacerdocio. ¿Qué es el sacerdote? Un mediador. El sacerdote es un mediador entre la divinidad y la humanidad, entre Dios y el hombre. Por eso el sacerdote siempre se coloca frente a Dios y al frente de la comunidad para poder dialogar en favor de los segundos, ¿no?, en favor de sus fieles. Pero también en el sacerdocio común de los fieles existe esta mediación, puesto que porque poseemos las primicias del Espíritu por el bautismo, pues podemos orar, hablar con Dios y mediar también, pues en calidad de intercesores, por las necesidades que nos puedan presentar, ¿de acuerdo? Entonces la mediación, ya dice, de la nueva alianza. La nueva alianza es que nosotros ya no formamos parte de ese sacerdocio del Antiguo Testamento que queda abolido con Cristo, sino que somos sacerdotes ministerial en este caso, de Jesucristo en la nueva alianza. Ya no ofrecemos víctimas como toros o vacas o lo que sea, sino que ofrecemos a Cristo mismo en el altar. Y tiene el sacerdocio que no pasa. El sacerdocio no es una cosa de quita y pon, sino que el sacerdocio es algo que se nos da para siempre. Somos sacerdotes por el bautismo, por ese carácter sacerdotal que recibimos en la unción bautismal, y eso no se nos quita nunca. Y del mismo modo somos sacerdotes ministeriales
y recibimos de nuevo otro carácter sacerdotal que nos configura ontológicamente también para la eternidad, para la vida eterna. Vamos ahora ya a la oración colecta, la primera oración de la misa. Dice: oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote. Concede por la acción del Espíritu a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Bien, esto es una oración centrada sobre todo en el sacerdocio ministerial. Tiene algunas particularidades de la teología del sacerdocio que quisiera comentar con vosotros detenidamente. ¿De acuerdo? Dice: oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano. Ese es el motivo principal del sacerdocio. La gloria de Dios y la salvación del género humano. Por eso nosotros en la liturgia tributamos un culto con ese doble efecto. Un culto que da gloria a Dios, no por nosotros, ni porque a Dios le haga falta la gloria, sino porque es Jesucristo, su Hijo, el que ofrecemos en el altar, y eso glorifica a Dios, y también tiene un efecto salvífico para nosotros, la salvación del género humano. Es decir, Jesucristo ha sido la gran bendición que Dios nos manda, y por tanto cuando nosotros tributamos esa gloria a Dios en el culto, recibimos también el anticipo ya de la salvación, sobre todo luego por la comunión eucarística. Constituiste, sigue diciendo la oración, constituiste a tu Hijo único, el unigénito Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es decir, Jesucristo es el sacerdote. Eso lo encontramos en la carta a los Hebreos, que nos dice así. Vamos a buscar el texto en concreto, ¿no? de Hebreos, que recoge esta cuestión. Dice Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Hermanos, sigue diciendo un poquito más arriba, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora, concede por la acción del Espíritu Santo, ya estamos, esto es respecto a Jesucristo, y ahora acción sacramental, acción del Espíritu Santo en los sacramentos, concede por la acción del Espíritu Santo a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio ordenado, a quien Él eligió para ministros y dispensadores de sus ministros y de sus misterios. Eligió, es una elección. También dice la carta a los Hebreos que nadie puede ser sacerdote porque quiera, sino solamente los llamados. Jesús elige a hombres del pueblo de Dios para que sean sus ministros y para que hagan las veces de Él y para que sirvan dispensando los sacramentos a todos los fieles. Que sean fieles, y aquí viene la parte de santificación sacerdotal, que sean fieles en el cumplimiento de este ministerio recibido. La oración sobre las ofrendas dice: Jesucristo, nuestro mediador, te haga aceptables estos dones, Señor, y nos presente juntamente con Él como ofrenda agradable a tus ojos. Aquí la mediación recae sobre Jesucristo, el cual tiene capacidad para hacer aceptables estos dones al Padre. La oración final, la oración de poscomunión. Dice: la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Es decir, la Eucaristía como vínculo de caridad que nos une, no solamente entre nosotros, sino que nos une con el Padre del cielo. Y por último, la antífona como canto de comunión, tomada de Mateo, evangelista Mateo, capítulo 28, versículo 20. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, dice el Señor. Como si nos estuviera indicando
que la promesa de Cristo hecha al final se cumple en el sacerdocio. Es decir, Jesucristo ha perpetuado su presencia entre nosotros por medio del sacerdocio. En el sacerdocio ministerial que ofrece sacrificios, la Eucaristía, presencia real, sustancial y permanente de Cristo, y también en ese sacerdocio común de los fieles que al ser recibido en el bautismo garantiza las primicias del Espíritu y garantiza la intercesión y el cuidado amoroso de Cristo entre nosotros. Pues nada, que recemos por los sacerdotes para que el Señor nos conceda vocaciones y que este ministerio y dispensación de sus misterios pues pueda seguir en la tierra hasta el final de los tiempos.